ahondar un poco más temas relacionados con graficación. Básicamente toda la clase de hoy nos va a ocupar en relación a graficación. Vamos a ver varios mecanismos que hay para realizar graficación en R. Muy bien. La vez pasada habíamos analizado algunos fundamentos, unos principios básicos sobre graficación utilizando R. Por acá tenemos un ejemplo que es de hecho de la clase pasada, donde hacemos un gráfico sencillo utilizando la función plot. Tal vez voy a ampliar un poco la letra para que lo podamos ver bien. ¿Ok? En esta primera instrucción, lo que hacemos es generar un conjunto de datos aleatorios, 50 números aleatorios, en un rango de 0 a 4, y otros 50 números aleatorios y lo guardamos en una variable y. Los primeros los guardamos en una variable x. Y la idea es hacer un gráfico de x versus y, haciendo uso de la función plot. Vean que indicamos el nombre de la función de graficación, en este caso plot, y seguidamente indicamos la variable que tiene los datos correspondientes al eje X y la variable del eje Y. En este caso se llaman X y Y coincidentemente, pero bien podría ser no sé, ingreso versus edad, por ejemplo, o ingreso versus antigüedad laboral en años. No tienen que llamarse estrictamente X y Y, pero sí que la que va primero va a ser interpretada en el eje de las X, que es este eje horizontal acá, y la segunda va a ser interpretada para el eje vertical. Con este parámetro main se indica el título, que es este texto que está acá, que es este que aparece aquí arriba. Recordarles que los textos en R o los caracteres en R que sean imprimibles se pueden especificar con comillas dobles, como en este caso, o también con comillas simple. ¿Ok? Indicamos que tiene un subtítulo utilizando este parámetro que se llama sub. ¿Ok? Es este que sale de aquí abajo. Ajá. El eje, la etiqueta del eje X con xlab, que viene de xlabel, ¿verdad? O etiqueta en eje X. ylab o ylab, como quieran decirle, es la etiqueta del eje Y, que son estas que están acá y esta que está acá respectivamente. Debo indicar un viewport o un rango de graficación, y acá estamos indicando que en el sentido del eje X el rango debe ser desde -1 hasta 5, mientras que en el eje Y debe ser desde 1 hasta 5. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos la figura y vemos que se grafican unos puntos, que son las coordenadas que se generaron al azar. Si ustedes ejecutan este código que está acá en sus computadoras, el gráfico les va a quedar muy parecido. Digo muy parecido porque como los puntos se generan al azar, naturalmente la posición de los puntos no necesariamente va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Pero sí, toda esta parte de las etiquetas, el rango, el color y demás, sí les debería quedar muy parecido a este. ¿Ok? Hay distintas variantes que uno puede utilizar con la función plot que mencionamos al final de la clase pasada y acabamos de explicar un poco. Vean que la función plot que yo usé, yo le indiqué quién era los datos del eje X y los datos del eje Y. Acá en este ejemplo le estamos indicando una sola cosa, le estamos indicando un Z
y este Z fue construido como la combinación columnar, o sea, la combinación de columnas de X y Y, ¿ok? Recuerden que esta función cbind significa column bind, que es para unir columnas. En X tengo una columna, perdón, y en Y tengo otra columna, y aquí los estoy uniendo en realidad. Entonces Z es una matriz, tiene n filas y 2 columnas, donde n es igual a 50 porque son 50 puntos, y hago plot. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es básicamente que yo puedo darle lo que va en el eje X y en el eje Y separado en dos variables que sean columnas, o bien puedo dárselo en una matriz de 2 columnas y él va a tomar la primera columna para eje X y la segunda columna para eje Y. Básicamente eso es lo que quiere decir. Por acá tenemos una consultita que si podemos hacer los ejemplos en RStudio. Sí, algunos de los ejemplos los vamos a hacer en el RStudio. Voy a regresarme un poquito para hacer, por ejemplo, en el RStudio. Bueno, ya todos deberían de tener, ¿verdad?, instalado el RStudio. Esa es la interfaz del RStudio, que recordemos que es un ambiente de desarrollo para R. Acá puedo hacer un nuevo script, que es justamente lo que voy a hacer. Voy a pegar acá las instrucciones de R, que básicamente esta es la idea para replicar un ejercicio. Lo voy a marcar y le voy a dar run. Nada más déjenme hacer esto un poquito más grande para poder ver mejor acá. Acá sale el gráfico, sale un poco más alargado, pero eso es cuestión de estirar o encoger la ventana. ¿Ok? Muy bien. La idea básica es explicar los ejemplos, verlos acá en detalle y que ustedes los puedan replicar en el RStudio también para que lo repasen. Vamos a continuar por acá. En esta otra versión de plot, estoy graficando los mismos datos, pero utilizando una fórmula que se llama en R, ¿ok? Y eso básicamente es utilizando una expresión indicando que la variable Y se genera o es dependiente de la variable X. Y estoy indicando este parámetro col, de color, que indica color, que dice que color es rojo. ¿Ok? Entonces vean que hemos visto ya en este momento 3 variantes de plot, ¿verdad? Para hacer un dibujo, una gráfica. Si quiero que los puntos se grafiquen en escala logarítmica, entonces antepongo este log aquí y entonces ya se me cambia la escala de los datos. Recordemos que dependiendo del tamaño de mis datos, graficarlo en una escala logarítmica puede ser muy ventajoso y de mucha utilidad. Entonces, bueno, R cuenta con esa facilidad, que está aplicando ahí la función log junto con el plot. Ok. Por acá tenemos otra variante. Veamos que aquí indicamos la variable del X, la variable del Y, indicamos un parámetro type. ¿Ok? Este type está especificado en P. Ya vamos a ver que ese type lo que indica es qué figura utilizar para dibujar los puntos. Por ahora están saliendo estos circulitos, pero yo podría querer que salga realizar otro tipo de gráfico, como por ejemplo que estos puntos estén conectados o que no se vean los puntos, también si no se vea una traza de líneas conectadas uniendo los puntos, pero que los puntos no aparezcan, o podría querer que aparezcan las líneas y los puntos. Entonces este type que está acá lo que indica es el tipo de gráfico a realizar en plot. P es el de los puntos y es el default, por eso esto no varía mucho respecto a los anteriores. Pero veamos, por ejemplo, que dice plot x, y type L.
Voy a llevarme esto para RStudio. Voy a copiar esto por acá. Ejecutamos este código. Y aquí lo que hace es unir las líneas. Vea que si, por ejemplo, yo cambio este parámetro L por un parámetro P, va a dibujar los puntos. ¿Ok? Dale un segundito. Muy bien. Ahora, podrían haber situaciones en las que yo quiera que aparezcan tanto los puntos como las líneas. En ese caso, como se muestra acá en la figura, yo puedo indicar este type y esta B. Esta B básicamente es de both o ambos en inglés y quiere decir que grafique ambas cosas, tanto los puntos como los segmentos de línea. Entonces, si venimos por acá al RStudio y marcamos por acá y ejecutamos, vemos que además de los puntos ahora aparecen los trazos de la línea que conectan los puntos. Muy bien. Por acá tenemos este plot que lo que tiene son dos puntos. El punto de coordenadas 1,1, que es este que está acá abajo, y otro punto de coordenadas 5,5, que es este que está acá arriba. ¿Ok? Posteriormente, todavía no hemos dibujado esto, posteriormente le vamos a agregar una leyenda. ¿Ok? Esto que está acá es una leyenda que usualmente se utiliza para indicar de qué tratan los datos, ¿verdad? De mis series de datos que estén graficadas. Entonces, después de hacer el plot, yo digo legend. Como este comando legend está inmediatamente después de un plot, ya él identifica que el legend que yo voy a hacer es de este plot. Le indico dónde quiero poner la leyenda. En este caso, la leyenda se quiere poner en la coordenada 1, 4, 1 en X, 4 en Y, la esquina superior izquierda. Aquí está. Por supuesto que si yo lo quiero mover, le indico aquí otra coordenada, no sé, 4, 5, para que salga por acá o por acá abajo, etc. Indico los textos de la leyenda, en este caso 1, 2, 3, son esos que están acá. Indico este parámetro que se llama LTY, que viene de line type, es decir, el tipo de línea indicada aquí en la leyenda. En este caso, por ejemplo, utiliza los valores del 1 al 3, donde el 1 indica que es una línea continua, el 2 indica que es una línea discontinua y el 3 indica que es una línea discontinua pero con puntos más pequeños. Indico el color. Vean que es un vector. Recuerden que esta función o este operador C lo que hace es concatenar, viene de concatenate, que es unir. Entonces hago un vector que tiene tres entradas. La primera es red, la segunda es blue, la tercera es green, para indicarle a él que el color de los elementos de la leyenda van a estar en red, o sea rojo, en blue, o sea azul, green, o sea verde. También se le está indicando este otro parámetro que se llama PCH, que viene de point character, o carácter para el punto, y es el que indica aquí el rango del 15 al 17, que son este cuadro, este círculo y este triángulo. Y este parámetro CEX igual a 2 lo que hace es aumentar la escala del cuadro para que salga un poco más grande. Entonces, por ejemplo, si llevamos esto a RStudio, pues por acá, voy a ejecutarlo paso a paso, es decir, voy a ejecutar primero solo el plot. Vea que no sale la leyenda. Después ejecuto esta línea de legend, tal vez la voy a poner en múltiples para que sea más sencillo de ver. Y ya aparece aquí mi leyenda. Muy bien. Noten que el gráfico se va construyendo como por etapas o como por capas. Eso es muy importante tenerlo presente. Porque alrededor de la clase 2 vamos a ir sofisticando un poco más nuestros gráficos y van a ver cómo les vamos a ir agregando como etapas, ¿ok? A cada uno de los gráficos que hagamos.
Ven que este se construyó como en dos etapas. La primera se construyó la graficación básica, que es este marco del conjunto de ejes coordenados y los dos puntos, y posteriormente en una segunda etapa se graficó esta leyenda, que es esta que sale aquí. Y eso justamente esto que les mencionaba. Acá tenemos un gráfico bastante más sofisticado, el cual utiliza varios elementos, bastantes elementos de hecho. Primero veamos tal vez un poco el dibujo y ahorita nos regresamos al código. Vean que este gráfico tiene por acá, bueno, una escala que va del 1 al 10 en Y, por acá una escala que va del 1 al 9 en X, por acá tiene una leyenda, tiene unos textos en palabras aquí con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene esta línea perdón, estos puntos aquí que están como alineados por identidad. Tiene un polígono, tiene esta curva de línea punteada, tiene esta línea horizontal, etc. Ok, pues vamos a ver cómo se fue construyendo este gráfico en cada una de las etapas. Entonces vamos a regresarnos. Este primer plot que está acá, lo que hace es graficar los números en X del 1 al 10 emparejados con los números en Y del 1 al 10 y no mostrar el eje coordenado. Vean que este axis false lo que dice es que no muestra el eje coordenado. Él lo está suprimiendo aquí, estamos suprimiendo, esta instrucción se está suprimiendo el eje coordenado para después agregar un eje coordenado personalizado, que es justamente con estos nombres de aquí. Entonces lo estamos suprimiendo y estamos diciendo que no ponga etiqueta en el eje X, sino ponga etiqueta en el eje Y. Esa es la primera instrucción. Básicamente lo que hace es graficar esta línea, bueno, estos puntos que están aquí alineados más bien, con una identidad. El 1, 1, el 2, 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, etc. Hasta el 9 con el 9. Y el 10 con el 10. Posteriormente, utiliza esta función polygon, que es para graficar un polígono. Y lo que hace es generar 4 valores para X y 4 valores para Y, tomados de una distribución uniforme en un rango del 1 al 10. Y con un color de azul claro o light blue en inglés. Esta instrucción lo que hace es graficar este polígono que está acá. Esto básicamente lo que hace es generar vértices al azar. Perdón, esto lo que hace es generar vértices al azar y ya Polygon propiamente lo dibuja. Si yo quiero dibujar un polígono que tenga más puntos, pues cambio este 4 aquí por un 8, por ejemplo. Cambio aquí también este por un 8 para que genere 8 puntos y genera un polígono ya que tiene 8 vértices. Si quiero cambiar el color, por supuesto acá puedo indicar el color que quiero. Tal vez importante antes de continuar es ver la paleta de colores que tiene R. R tiene una gran gama de colores. Por acá, en el aula virtual, hay una lista de los colores de R. Es muy estándar, muy parecido a la mayoría de lenguajes. Este documento ustedes lo pueden ver con calma en la plataforma. Y aquí viene cada uno de las muestras de colores con su nombre al lado para poder utilizarlo. ¿Okay? Vea que trae, voy a pasarlo rápidamente, trae una cantidad enorme de distintos colores, pues para estilizar nuestros gráficos, nuestros polígonos, puntos y demás. Ahí ustedes después lo pueden revisar con calma, pues para adornar y dibujar hacer sus gráficos más elegantes. Muy bien, entonces continuando acá, esa tercera instrucción que está acá lo que hace es generar 5 puntos al azar entre 1 y 10. Estas son las coordenadas de X al azar, estas son las coordenadas de Y al azar, y va a dibujar esos puntos
en color rojo y en una escala de 1.5, es decir, una escala ampliada un 50%. La escala default es 1. Entonces yo pongo este parámetro en 1.5, aumenta la escala para los puntos en un 50%. Si la pusiera en 2, estaría aumentando la escala en un 100%, porque 2 es el doble de 1. ¿Ok? Esos puntos son estos puntos rojos de acá. Este que anda por aquí, este que anda por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí tenemos también otra graficación de puntos. También son al azar, las coordenadas de X y Y son al azar. Indico este parámetro PCH, que significa Point Character, o carácter para el punto, que básicamente lo que hace es indicarse como un plus o un signo de más. Y eso es para que en vez de poner estos círculos, él ponga estas cruces o estos símbolos de más acá. Indicamos una escala de 1.7, de un 70% más, 70% de incremento en escala, y que salgan en color verde, que serían básicamente estos puntos de acá. Este y este. Seguidamente se grafica una línea que va en X del 1 al 10 y en Y en valores al azar, 10 valores al azar del 1 al 10. Se cambia el tipo de línea con ese LTY, que es line type. Se indica un line type de 2, que justamente es la línea punteada, eso corresponde a esto. Y se indica un line width o un ancho de línea de 2 para que la línea salga más gruesa. Esa graficación, esa instrucción de graficación lo que genera es esta línea discontinua que va acá. Hasta aquí el final. Posteriormente se grafica una línea recta. El comando ABLine se utiliza para graficar líneas de tendencia. En este caso se le está indicando al sistema que grafique una línea de tendencia que sea horizontal en h igual 5, que es justamente esta de aquí. Este LTY lo que indica es que el line type o el tipo de línea es el tipo de línea número 4, que es esta línea punteada pero un poco más, más tupida, más junta. Por acá indicamos el título, gráfico variado. Vean que el título se puede indicar con esta instrucción title aquí o con la instrucción main a la hora de hacer el plot. Como habíamos suprimido los ejes, porque en el primer plot dijimos axis igual false, aquí tenemos que agregar los ejes. Usamos la instrucción axis para agregar los ejes. Le decimos agregue el primer eje, que usualmente es el eje X, este que va aquí horizontal. Entonces damos ese 1 que indica primer eje o eje X, con las etiquetas 1, 2, 3, perdón, 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Coloque los nombres en las posiciones que van en la secuencia del 1 al 10 de 2 en 2. O sea, en la posición del 1, aquí está. En la posición del 1 más 2, que sería 3, aquí está. 3 más 2, que sería 5, aquí está, etc. Ahora falta este eje, ¿verdad? Porque solo hemos puesto 1. Ese se agrega con esta instrucción, que dice axis 2. El eje 2 va a ser el eje de las yes, ¿ok? Por acá. Póngale por etiquetas los valores del 1 al 10 en numérico. Vean que aquí estaba en palabra. Aquí está en numérico. Y colóquelos en el rango del 1 al 10. O sea que el 1 va a ir con el 1, el 2 va a ir con el 2, hasta el 9 con el 9, el 10 con el 10. Y por último, se agrega una leyenda en la posición 8,3, 8 en X, 3 en Y, que es este cuadrito de acá. Se indica una línea de tipo 1, 2 y 3, justamente ese es el rango que hay ahí, que ese es el tipo de línea de este y de este. Indico que los colores sean tomados de la paleta de colores de R, de cualesquiera que él quiera, o sea, de manera automática. Le digo rainbow y digo 3, porque quiero 3 colores, entonces asigna 3 colores de la paleta de colores automáticamente. Digo legend y digo 3 textuales concatenados en un vector, son estos que están, perdón, que son estos que están acá.
Y justamente son los textos de cada uno de estos cuadros. Me llevo esto para R. Voy a hacer esta ventana un poco más grandecita. Por acá hago esta línea. Grafica solo los puntos sin el eje. Por acá grafica el polígono. El polígono no tiene por qué quedar igual al del dibujo anterior porque son puntos al azar, ¿verdad? Grafica los puntos rojos un poco más grandes, también al azar. Grafica las cruces. Grafica las líneas. Línea discontinua ahí. Agrega esos textos. La línea de tendencia horizontal en y igual 5. El título de la figura. Crea el eje 1, o sea, el eje X, con esos valores y esas posiciones. Grafica el eje 2 o el eje Y en las respectivas posiciones y sus valores. Y crea la leyenda en la posición indicada. ¿Ok? Aquí sale un poco cortada porque la posición que yo indiqué está un poco ajustada. Pero si, por ejemplo, quisiéramos que no salga tan cortada, podemos subirlo un poco. Posición tal vez 6. Y ya lo vemos un poco más arriba. Claro, queda este contorno porque ya se había hecho. Entonces yo puedo limpiar la figura. Voy a hacerlo todo de una sola vez para no irlo haciendo por etapas. Ya lo vimos por etapas. Y ya aquí sale más arriba. Muy bien. Entonces, recordar que el gráfico se va haciendo por etapas y que la figura que les salga a ustedes al hacerlo paso a paso acá en sus computadoras no les va a ser necesariamente igual porque hay números aleatorios involucrados. Ya vimos entonces un poco el comando points que agrega puntos indicando las coordenadas X y Y, el comando lines que crea líneas, el comando text para colocar textos, ¿verdad? Voy a regresarme un poquito para enfatizar en los textos. Son estos de acá, que son estos que van apareciendo aquí. Vean que también digo que tome los colores de la paleta de R de manera automática, que tome 5. Esta instrucción Rainbow lo que hace es traerme colores ahí del sistema sin tener que escribir yo los nombres, y este 5 es cuántos colores quiero que caiga. Como aquí tengo 5 textos, estos son 5 colores. Si tuviera 20 textos, entonces serían 20 colores, etc. Tengo la función ABLine para una recta de tendencia de la forma y igual a más bx. Primero indico el intercepto y luego indico la pendiente. También puedo hacer una recta horizontal, una recta vertical, puedo hacer un polígono, que ya lo vimos, puedo graficar un segmento de recta, puedo graficar flechas, algunos símbolos interesantes, o bien la leyenda. Por acá tenemos otro ejemplo donde se generan números aleatorios, 50 números aleatorios en X, 50 números aleatorios se guardan en Y. Se hace este gráfico de X versus Y con su título, que es este que está por acá. Se le indica la etiqueta del eje Y, etiqueta del eje X, aquí ya le habíamos indicado, el rango de graficación, etc. Hacemos una línea de tendencia de tipo horizontal en Y igual 2, que es esta línea continua que está acá. Hacemos una línea de tendencia de tipo vertical, entonces V igual, y en este caso en 0, que es esta línea punteada. Vean que aquí va hacia 0, esta va en Y igual 2. Ponemos un texto que dice algo de texto, que es justamente en la coordenada 1, 4. Vean que más o menos está aquí cerca de 1, 4, ¿verdad? Otro texto en el lado, ¿ok? Que justamente es este que está aquí abajo, y otro texto en el otro lado, es este de acá, con cierto escalamiento hacia un 100% y con cierto corrimiento. Este -3 lo que indica ese corrimiento de esto en el sentido izquierda-derecha. Muy bien. Como ya mencionamos, hay varios tipos de puntos en un plot. Ya hemos visto algunos. Aquí estamos mostrando cómo funciona el PCH, que significa Point Character, el COL para colores y el LTY para Line Type.
Esta primera instrucción grafica la serie de datos X contra la serie de datos Y, pero sin poner nada. Esta N es no one, no, ninguno, entonces no pone nada. No tiene mucho sentido, pero se puede hacer. Al menos pone el cajón del sistema coordenado. Acá le estoy diciendo, ahora sí, grafíqueme unos puntos, X, Y, con el point character 3, que es esta cruz, en color rojo. Por acá tengo una muestra de los distintos tipos de caracteres que yo tengo. Entonces aquí se está haciendo, por ejemplo, el sistema coordenado del 1 al 10 y del 1 al 3. No se está poniendo ningún punto. Type N, que no ponga nada. No one, none, ninguno. Axis false, para que no salga aquí el eje Y ni el eje X. No hay etiquetas en X, no hay etiquetas en Y. Y ahora voy a poner unos cuantos puntos y voy a ir moviendo el point character. ¿Ok? Entonces va variando el símbolo del punto. Y los pongo en color azul. Esos son estos de acá. O sea, el point character 1 es el círculo, que es el default. El point character 2 es el triángulo. El point character 3 es el signo de más. El 4 la X, etc. Eso usualmente es útil cuando yo tengo varios grupos de datos graficados en el mismo sistema coordenado. Quiero identificarlos de un grupo de datos de los de otro grupo de datos. Por acá grafico otros puntos en rojo. Son estos de por acá. Variando un poco más el point character todavía del 11 al 20. Y por último estos del 21 al 25. Vean que tenemos al menos 25 tipos de puntos distintos para hacer el gráfico. Muy bien, no sé si en este momento alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar. Hasta el momento lo que hemos visto es cómo graficar polígonos, puntos, líneas discontinuas, líneas con puntos, cambiar un poco los colores, títulos, etiquetas de los ejes X, etiquetas de los ejes Y, poner textos, cambiar de tamaño a los textos, de ubicación. Hasta este momento solamente hemos hecho una figura por ventana. Justamente lo que nos va a ocupar acá en este momento es ver cómo hacer para poder graficar varias figuras a la misma vez en la misma ventana, lo cual es muy útil cuando tengo series de datos que quiero comparar. Para ello, se usa esta instrucción par, ¿ok? Se le indica de cuántas figuras quiero graficar en la ventana. En este caso se indicó 2,2, es decir, 2 filas, 2 columnas. Y se le asigna a este parámetro mfrow, ¿ok? Antes de terminar de ver el ejemplo, veamos esto. Eso es porque yo voy a tener 2 filas de gráficos, fila 1, fila 2, y 2 columnas de gráficos, columna 1, columna 2. Ven que más abajo no hay más en ese gráfico, ni más aquí a la derecha. Si yo quisiera solo una fila, entonces pongo una fila, aquí 1, 2 columnas. O si quisiera solo estos para abajo, pongo 2 filas, una columna. Muy bien, pero bueno, en este caso estamos 2 filas, 2 columnas. Grafico una distribución normal, aleatoria, de 10 puntos. Grafico 2 distribuciones de 5 puntos, una contra la otra. Es que está acá. Y así va generando estos dibujos que están aquí. Él va graficando de la siguiente manera. Este y que es la manera habitual en la que se llena una matriz. La casilla 1, 1, la casilla 1, 2, la casilla 2, 1, la casilla 2, 2. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo claro. Todo esto me permite graficar varias figuras en una misma ventana. Importante, cuando yo termino de hacer esa graficación de varias figuras en una ventana, debo utilizar esta instrucción para indicarle a R que vuelva la graficación a su estado normal. Su estado normal quiere decir una figura por ventana. Porque si yo no hago esto, él va a seguir graficando varias en la misma ventana y tal vez ya yo no quiero hacer eso.
En todo caso, si uno no ejecuta esta instrucción y cierra el R y lo vuelve a abrir, con eso se va a resolver el problema. Ya va a volver a su modo de graficación predeterminado, que es el de una fila o una columna. Pero como les decía, es mejor indicarlo explícitamente, pues para evitar algún inconveniente. Muy bien. Entonces, como les comentaba, si quiero graficar múltiples figuras en una misma ventana, digo par mfrow antes de hacer cualquiera de los gráficos, ¿verdad? Me tengo que decir antes cuántos gráficos quiero. Quiero 2 en una fila y 2 por columna, o 2 filas, 2 columnas. Hago mis gráficos como siempre lo he hecho. Aquí puedo poner title, aquí puedo cambiar el PCH, puedo cambiar el LTJ o line type, puedo ponerle color, etc. Todo lo que acabamos de ver anteriormente se puede hacer. Lo único es que, bueno, los 4 van a compartir la ventana, ¿verdad? Y por acá le digo esta instrucción para volver el R a su estado normal de graficación. Me indican por acá, para los que me estaban consultando, que ya se encuentra habilitada la lección 2 en la plataforma, por si quieren irlo siguiendo ahí en vivo. Muy bien. También R permite hacer gráficos de barras, son muy interesantes para poder ver distribuciones de datos. Por acá vamos a utilizar una tabla de datos que se llama VA-DETS, que es de información de muertes, con tasas de mortalidad, por cada 1000 habitantes por año en varias subpoblaciones de de Virginia en 1940. Entonces veamos aquí un poquito los datos. Los datos vienen con R, entonces no tiene que bajar el archivo, ni tiene que cargarlo con Readtable, ni nada de eso. Dice que en el rango de 50 a 54 hay esta cantidad de muertes para hombres rurales, mujeres rurales, hombres en lugares urbanos, mujeres en lugares urbanos. Para este otro rango de edad, hombres en lugares rurales, mueren estos, y así sucesivamente. Ahora lo que yo quiero hacer es un gráfico de barras, pues como para poder ir comparando. Entonces, para ello, utilizo una función o un comando de R que se llama barplots. ¿Ok? Barplot funciona de la siguiente manera. Vean que ya no es plot, que era la que estábamos usando, sino tiene este bar aquí que indica de barras, ¿verdad? Entonces, barplot, la matriz de datos que quiero graficar, este parámetro es beside equal true, que si quiero que las barras estén agrupadas, legend equal true, si quiero que se muestre la leyenda o no, el rango de graficación en el eje Y, en este caso los valores no varían a más de 90, entonces entre 0 y 90, las etiquetas del eje Y. Y él me genera esta figura que está acá. Aquí se muestra un resumen por categoría de estudio, ya sea hombre rural o mujer de área rural, etcétera, comparando contra el rango de edad. También puedo expresar esta misma información con un gráfico de puntos. Es ese que se llama dot chart, ¿ok? O gráfico de puntos. Eso funciona de una manera muy similar. Digo la matriz donde están los datos, el rango de graficación y las etiquetas y los títulos que quiero decir. Y eso me genera pues esta figura que está acá. Quizá un poco más distinto, son los gráficos circulares o gráficos de pastel, como le llaman también en algunos lados. Acá simplemente estoy creando una variable que se llama grupos con estos valores que juntas suman un 100%. Estoy asignando unas etiquetas y estoy diciendo pie, pie viene de pie chart, ¿verdad? O de gráfico circular o gráfico de pastel. Los grupos, que son esos que están acá, son estos valores. Y las etiquetas de los grupos.
Son estas A, B, C, D, F. Y el color en que quiero que grafique cada uno. Entonces veamos, el primer grupo tiene un 18 del total y debería salir con la letra A y en color rojo, que es esta proporción de acá. El más grande, por ejemplo, que es este 32, es este que está aquí en verde y es el de la letra C. Y así sucesivamente lo pueden ir revisando. Muy bien, para hacer histogramas también hay una función en R, esto se llama hist. Yo le doy el conjunto de datos y el color en el que quiero las barras y él me grafica el histograma. Vean que este histograma fue generado con datos aleatorios de una distribución normal. Aquí uno más o menos puede ver cómo se forma la campana de la distribución. Claro, no se forma pues muy bien porque solo se tomaron 100 datos, pero conforme este número crezca, va a hacer que la campana se vea más parecida. O sea que, perdón, que las barras tengan una tendencia más parecida a la de la campana. También se pueden hacer diagramas de cajas o box plots. Para eso tenemos este comando que se llama boxplot. Aquí, mucho cuidado porque estamos hablando de boxplot con B minúscula, porque hay otro que es muy parecido, pero no es el mismo, que es boxplot con B mayúscula. Entonces hay que estar atentos con eso. Recuerden que R es case sensitive, es decir, es sensible a mayúsculas y minúsculas, y por ejemplo, boxplot todo en minúscula para R no es lo mismo que boxplot con la B mayúscula. Ahorita en unos instantes yo les voy a mostrar el boxplot con la B mayúscula, que funciona un poquito similar. Entonces quiero hacer un gráfico de cajas y expresamos esta fórmula. Quiero que me grafique el largo del CEPAM en función de las especies que hay en la tabla de datos. Esta graficación se está haciendo con los datos de IRIS, que son unos datos muy famosos en estadística, que son información de 3 tipos de flores, si no me equivoco, a las cuales se les miden características como el largo y ancho del pétalo, largo y ancho del sépalo, etc. Indico la etiqueta del eje Y, muy similar a que con plot. El título igual es muy similar a que cuando se hace con la función plot. Y tenemos esta figura que está acá. Como ustedes recordarán, eso lo que indica es la dispersión de los datos. Aquí vemos, por ejemplo, que en Virginica hay posiblemente un dato extremo o un outlier que me ayuda a identificar y a validar un poco mis datos y revisar para ver si este valor está correcto, si se deberá más bien a un error de digitación o un error de cálculo. Recordar que el ancho de estas cajas lo que indica es básicamente el percentil. Muy bien. Ustedes, desde luego, en los cursos anteriores han trabajado de sobra con las matrices de correlaciones. No hay necesidad quizás de explicarlo, pero básicamente acá tenemos un conjunto de datos de IRIS en el cual se va a graficar la matriz de correlaciones de varias formas. Algunos podrían ocupar instalar este paquete que está acá, el IPS. Entonces, por favor, los que no lo tengan instalado o los que tengan ahí que algún errorcillo al hacer esta parte, por favor recordar que tienen que instalar este paquete para que estos ejemplos de graficación de matrices sirva. Voy a bajar, son los datos de IRIS. Son bastantes. Aquí se usó el comando head para mostrar la cabeza de la tabla de datos, es decir, los primeros datos. Aquí muestra los primeros 6 datos. Un comando tail para ver la cola o la parte final de la tabla, que son estos últimos 5 o 6 datos que están por acá. Es para ver más que nada que los datos están ahí adecuadamente cargados. Ahora sí, muy bien, llamamos la librería ellipse, que es la que nos va a ayudar a graficar esa matriz. Calculo la correlación entre todas las variables de la tabla IRIS, excepto la columna 5. Recuerden que las columnas con un índice negativo son excepto, o sea, exclusive, es decir, excluyendo, quitándolo. Aquí lo que se está pidiendo es calcular la correlación de todas las columnas de la matriz de IRIS, que es la matriz de datos, pero no use la columna 5. La razón es porque la columna 5 es la clase de la flor.
y eso es un dato textual, entonces no tiene mucho sentido calcular la correlación. Acá graficamos la correlación, ahora sí, y decimos que en color rojo. Entonces vean que se arma esta matriz, donde los elementos de la diagonal son líneas que quieren indicar que hay una correlación perfecta. O sea, la correlación entre el largo del sépalo y el largo del sépalo mismo y siempre es perfecta, es 1, entonces sale la elipse alargada. Por acá, el largo del sépalo, por ejemplo, contra el largo del pétalo, también está bastante correlacionado, entonces sale bastante alargada la elipse. Por acá no hay tanta correlación quizá, entonces la elipse sale más circular. Por acá hay otra forma de hacer un gráfico que se llama un chord plot, que es esta figura que está acá, que también es para mostrar la correlación con una figura. Aquí lo importante es ver que también este comando podría ser que ese paquete no lo tengan instalado, entonces que requieran instalarlo antes, entonces por favor tenerlo claro aquí, que se pone install.packages chordplot, o bien vienen a leer el estudio y aquí en packages install buscan el paquete y le dan instalar, ¿ok? Yo le voy a dar cancelar, pero básicamente eso es lo que tienen que hacer. Y bien, vemos aquí una matriz con distintos colores, distintas intensidades, que varía dependiendo de la correlación que tengan las distintas variables del largo del sépalo contra el ancho del sépalo, largo del sépalo contra ancho del largo del pétalo, etc. En R también se pueden especificar colores en hexadecimal. Si yo quiero un color muy específico, no sé, los colores de los logos de mi institución, que son muy, muy particulares, etcétera, yo puedo especificar los colores no con un nombre fijándome en aquella lista, sino viendo el código hexadecimal que identifica de manera única cada color e indicándolo acá. Posteriormente procedo a realizar el gráfico de correlación y me queda esta matriz de por acá. Vean que este es muy parecido al que acabamos de hacer, solamente que salen unos cuadros aquí en vez de ciclos, pero en realidad en esencia muestran lo mismo. Por acá tenemos el uso de la función hist, eso ya lo habíamos visto para graficar el largo del sépalo. Por acá, si le agregamos colores a las barras, en este caso es este comando col igual a 3, asigna el tercer color del sistema, que posiblemente es el verde. Graficamos la función de densidad con este plot y después un density para ver más o menos la tipo de curva que puede seguir mis datos, si es que siguen algún tipo de distribución, ¿verdad? Puedo decir pi y decir table de un conjunto de datos para que él me elabore este gráfico circular, que es bastante elegante. También puedo hacer gráficos de barras con bar plot. Aquí todos tienen el mismo alto porque todos los tres tipos de flores tienen exactamente 50 observaciones en el conjunto de datos, entonces no tiene mucha gracia, pero bueno, funciona y revela un poco la idea. Por acá estoy graficando el largo del sépalo contra las especies. Está el tipo de especie y aquí lo que se está considerando para hacer el cálculo del boxplot es el largo del sépalo de conjunto de datos de iris con sus respectivos colores. Por acá realizamos un gráfico del largo del sépalo contra el ancho del sépalo. Y por acá indicamos los distintos tipos de puntos. Entonces el primer tipo de flores se grafica en negro y circular, el otro en triángulos rojos y el otro en cruces color verde. Pues para generar variedad y poder identificar mis grupos de datos de manera visual en forma sencilla. Si yo quiero calcular la correlación entre pares de variables, puedo usar y graficarla, puedo usar esta función que se llama pairs, o pairs, pares en inglés. Le doy la matriz de datos y él va a calcular la correlación de todas las combinaciones de variables con variables. Esto es muy parecido al anterior, solamente que permite que salgan estos colores acá. Vean que igual se llama la función pairs, se indica este rango, se indica el título, el tipo de punto, el background o el fondo y esta instrucción especial para sacar las especies
y que lo utiliza para hacer este dibujo. Y vean que aquí indico en qué color quiero cada uno de los grupos, que en rojo, que en verde, que en azul, etc. Esto es muy parecido al anterior, excepto el detalle de los colores. Y muy bien, bueno, la graficación que hemos realizado hasta este momento es una graficación en 2 dimensiones. Acá estamos viendo un ejercicio, un ejemplito de cómo graficar en más de 2 dimensiones, en 3 dimensiones, por ejemplo, en este caso, con la función scatterplot 3D. La función scatterplot 3D recibe 3 valores, digamos un X, un Y y un Z. En este caso, un ancho del pétalo, un largo del sépalo y un ancho del sépalo. Aquí es el largo, aquí es el ancho del sépalo y aquí es del pétalo el ancho. Yo tengo esta figura que ya está dentro de una caja o de un cubo, vean que ya no es un plano de dos dimensiones, sino que es un plano tridimensional. Por acá se muestra cómo buscar datos atípicos. Para ello podemos usar un boxplot. Escogemos nuestro directorio de trabajo, cargamos nuestros datos. Importantísimo aquí estar seguros de cuál es el nombre del archivo que voy a leer, la ruta donde está ese archivo, el separador de columnas de dicho archivo, el separador de decimales, el encabezado, si las filas tienen nombre o no. Y acá hacemos ese gráfico con la función boxplot, pero vean que esta es boxplot con B mayúscula. Esta boxplot con B mayúscula es diferente de la que acabamos de ver hace unos minutos atrás. ¿Ok? Y boxplot con B mayúscula me pone el nombre a la par del dato típico. ¿Qué quiere decir este Damaris aquí? Bueno, que para la información histórica que hay, una gran mayoría se encuentra contenida por acá. Hay cierta posibilidad de dispersión acá, pero Damaris se encuentra completamente afuera. Eso quiere decir que tiene un valor atípico. ¿Ok? Vean que aquí indico el conjunto de datos que quiero graficar, indico la etiqueta de la variable, indico el color. Acá lo vemos para otra variable, para la variable de antigüedad. Por acá para la variable de espacios de parqueo. Tenemos varios científicos. Acá otra forma de graficar la matriz de correlaciones con esta función, que básicamente es muy similar a las anteriores que hemos visto para graficar matrices de correlaciones, solamente que cuando la correlación es más alta salen los números en letra más grande para que sean más fácilmente divisables. Eso ayuda mucho para ubicarse visualmente. ¿Ok? Muy bien. Hasta el momento solo hemos graficado una única serie de datos por plano. Si bien es cierto, vimos cómo en una ventana poner distintas series de datos, no hemos visto cómo en una misma figura poner varias series de datos. Ok. Y justamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá escogemos mi directorio de trabajo, cargamos un archivo, ya eso estamos familiarizados. Es un archivo de datos de lluvia. Estos archivos se encuentran, bueno, este y otros que vienen más adelante se encuentran en la plataforma del curso, entonces ahí lo pueden descargar, pueden replicar su ejercicio, etc. Básicamente viene aquí la información por mes, enero, febrero, marzo, etc. hasta octubre, noviembre, diciembre, para 4 ciudades, ¿ok? De información. Acá, antes de explicar el código, voy a ver el gráfico. Ven que básicamente lo que hace es graficar una serie de tiempo para cada una de las ciudades. Como hay 4 ciudades, son 4 series de tiempo. Cada una en el mismo, perdón, todas en el mismo sistema coordenado, de manera que sea fácil comparar. Por ejemplo, que en junio llovió mucho más en el punto de Tokio, ¿verdad? En la ciudad de Tokio, pero que por ejemplo en el mes de octubre donde llovió menos fue Berlín, etcétera. Permite comparar de manera sencilla los datos. Entonces vamos a
a ver cómo lo graficamos. Entonces, vean que como un gráfico de líneas más o menos convencional, utilizamos plot, indicamos, por ejemplo, lo de la ciudad de Tokio en primera instancia, de type B, o sea, buff, que porque quiero línea y punto. El ancho de la línea es 2 para que salga más grueso. Indico que no quiero marcas en el eje X. El rango de graficación en el eje Y de 0 a 300. Este de acá, de 0 a 300. El color de la curva, en este caso, la de Tokio la queremos negra. La etiqueta del eje X, del eje Y, el título. Grafico los ejes para ponerle nombres aquí abajo a estos ejes, a este eje X de aquí, cada uno de los meses. Y noten lo siguiente, vean que hasta aquí lo que hemos visto no es nuevo. La novedad empieza a continuación y es este lines. Cuando yo quiero graficar varias curvas o varias líneas, lo que hago es hacer la primera con plot y después agregar las subsiguientes con lines. Entonces yo quiero graficar Berlín ya teniendo la primera, o sea, Berlín ya es la segunda, y digo que lines, en vez de plot, digo los datos, digo el color, digo el tipo y digo el ancho de la línea y se dibuja la de Berlín, que es la roja. Mismo argumento para Nueva York y para Londres. Entonces vean que, de nuevo, grafico con plot la de Tokio, voy agregando con lines cada una de las otras adicionales. Y pues para crear esta leyenda que está acá, utilizo este comando legend, le digo dónde quiero ubicarlo. En este caso dije que a la derecha arriba, top right. La leyenda va a tener las frases Tokio, Berlín, Nueva York y Londres. Tokio, Berlín, Nueva York y Londres. La línea es de tipo 1, entonces todas son iguales. El ancho de la línea es 2, entonces un poco más grueso. El carácter es tipo 21, entonces son estos puntos que están acá. Los colores, que son estos de aquí, ¿verdad? El rojo, el negro, el naranja o púrpura. Que lo quiero en 2 columnas, entonces que sean 2 columnas, los nombres de la leyenda. Vea que todo esto que está acá en Legend hace referencia a este remarco que sale aquí, ¿verdad? Hemos quedado en la cantidad de columnas. Por acá tenemos una escala de un 80%, o sea, lo escogimos un poquito. El color del texto y que queremos un corrimiento de 0.1 es para que no salga muy pegadito aquí al borde. Entonces vean cómo hemos ido pues agregando más y más complejidad ¿cómo se llama? A los gráficos. Este gráfico no lo voy a explicar en mucho detalle, básicamente es el mismo que el anterior. Lo único que cambia aquí es esta leyenda que no se agrupó acá, sino que se puso de manera lineal. Y básicamente es con esta instrucción horizontal igual true que viene de horizontal. Entonces para que los ponga todos distribuidos en horizontal. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de fórmulas en R. Ya hemos de manera indirecta tenido contacto con esto. En algunos de los ejemplos de graficación de plot utilizamos fórmulas. Acá vamos a ahondar un poco más formal sobre cómo trabajan las fórmulas en R. ¿Ok? Tengo un conjunto de datos del 1 al 100 y quiero graficar esta función. X cubo menos 6x cuadrado más 5x más 10. Evalúo dicha función en este conjunto de valores, en el 1, en el 2, avanza y avanza hasta 97, 98, 99 y 100 y grafico de esta forma. Vean que eso ya lo conocíamos, el grafique y como una función de x. Vean que y se definió como esta fórmula, que es x potencia 3 menos 6 por x potencia 2 más 5 por x más 10. Y de esta manera obtenemos esta figura. Acá hay algo importante, es que para que la fórmula me salga bonita aquí en el título, yo uso main, pero uso esta función expression que me convierte esta fórmula de acá en algo que se vea agradable en el sentido matemático. Por acá también podemos graficar hacer gráficos de barras múltiples.
Por acá cargamos esta librería. Nuevamente recordar que los que no tengan instalada esa librería, pues tienen que instalarla. Por acá está la instrucción para instalarla. O lo pueden hacer directamente al RStudio también. Cargan la librería, eligen el directorio de trabajo donde tienen los datos. Importante recordar que la barra inclinada va en este sentido y no en el otro. ¿Ok? Cargan los datos. Vemos un poco los datos por acá. Y hacemos este gráfico de barras. Vean que es información de 3 productos. Para cada uno de los productos tenemos los ingresos que genera por ventas para cada una de las 5 ciudades en cuestión. Yo digo bar plot ventas, perdón, bar plot y convierto ventas en una matriz. Ventas es esto que cargué. Bar plot recibe una matriz, entonces tengo que hacer ese as matrix que es para convertir lo que cargué, convertirlo en una matriz. Digo que quiero las barras apiladas, ¿ok? Al lado, es decir, ¿verdad? Uno al lado del otro, un grupo aquí, un grupo aquí, un grupo aquí. Que la leyenda sea los nombres de las columnas, el producto A, producto B, producto C. ¿Ok? Y así le voy dando pues forma y características para que el gráfico vaya quedando como me interesa. Ok. Lo que acabamos de analizar de graficación con plot y las demás funciones que hemos mencionado, como lines, points, align, etc., forman parte de lo que se conoce en R como la paquetería de graficación estándar. La paquetería de graficación estándar es como la que viene incorporada y es la default que tiene el sistema de R. Existe una paquetería adicional más reciente que no estaba incluida en la parte inicial del estándar y es este paquete que se llama ggplot2. Como vamos a ver, ggplot o su versión 2, ggplot2, sirven para realizar gráficos también. Permite realizar gráficos con gran cantidad de valores. Se soporta gran cantidad de puntos y los maneja bastante bien, de verdad. Entonces vamos a utilizarlo para sacarle provecho, pues como vamos a ver, además de permitir gran cantidad de datos, permite manejar cierta estética un poco más elegante o más elaborada que la estética que genera las funciones de plot y similares que acabamos de ver. Una de las funciones que se utiliza para graficar con ggplot2 es esta que se llama qplot. ¿Ok? Esta función, como vamos a ir viendo, es bastante general, ya que ella misma puede graficar líneas o puede graficar polígonos utilizando la misma función, solamente cambiando algo que se llama la geometría. Acá tenemos un plot clásico y lo vamos a comparar contra su equivalente en ggplot. Entonces, nuevamente, si no tienen instalada la librería, es la primera vez que van a utilizarlo, deben de instalar el paquete ggplot2. Una vez que lo tengan instalado, lo deben cargar utilizando este comando y después realizan la graficación con qplot. Entonces vamos a ver, digo qplot, digo los datos para X, los datos para Y, digo el título, digo el subtítulo, etiqueta del eje X, etiqueta del eje Y, ancho del eje X de -1 hasta 5 y ancho del eje Y. Y el color. Vean que esta sintaxis que he utilizado en este momento es muy similar a la de plot. Después se va a ir variando un poco, pero en este momento es muy similar a la de plot, nada más que pongo qplot. Vean cómo queda el gráfico, queda bastante más presentable, bastante más elegante, queda con este fondo gris, un poco de cuadrícula, los puntos correspondientes, los títulos, aquí la leyenda, queda bastante bonito. Por acá vamos a ver otro ejemplo, que como les comentaba, demuestra un poco
que la parte fuerte, digamos, de ggplot, o una de las partes fuertes, es trabajar con grandes conjuntos de datos. Por acá cargamos un conjunto de datos que ya viene con R, que se llama Diamonds, que tiene 53.940 filas por 10 columnas, no es tan pequeño. Y calculamos la dimensión, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, vemos una previa, eso es pues para estar seguros que nuestros datos se cargaron bien, eso siempre es importante. Hacemos un gráfico convencional utilizando plot de esta variable carat contra el price, el precio. Obtenemos este gráfico. Hasta aquí no estamos usando nada nuevo, estamos usando plot convencional que veníamos acostumbrados. Y acá lo hacemos con ggplot. Vean que yo digo el nombre de la columna para X, el nombre de la columna para Y, y digo que esos valores van a ser tomados de una matriz de datos que se llama diamonds o diamantes. Y obtenemos este dibujo que está acá. Vean que automáticamente detecta el nombre de las variables y lo utiliza para ponerlo el nombre de los ejes, ¿verdad? Que pues es muy, muy importante. Vean que el dibujo queda un poco más consistente que como quedaba el anterior. Quedan como muy, muy apuñados, muy apelutados. Muy bien. Acá lo que estoy haciendo es extrayendo una muestra de 100 valores de esos datos de diamantes, entonces estoy contando cuántos valores hay y tomo una muestra de esos valores, una muestra de 100 elementos, lo extraigo y lo grafico y obtengo esta figura que está acá. Vean que se nota el patrón general, ¿verdad? Que es un puño de puntos que va subiendo. Vean que aquí indiqué que color igual color para que él asigne los colores de manera automática, los colores que el sistema le indique. Por acá usamos una característica muy interesante. Vean qué interesante esto. Qplot, digo la variable para X. Aquí está la variable para X. Digo la variable para Y. Aquí está la variable para el eje Y. Digo dónde están los datos a los que pertenecen estas variables. Digo aquí están. Y digo que la forma la tome dependiendo del valor que tenga la variable cot. La variable cot es una variable que está en la tabla de datos, que tiene aproximadamente 5 valores distintos. Entonces él grafica y determina si el primer punto tiene en esa variable una cruz, entonces un valor, entonces dibuja una cruz. Si tiene otro valor, dibujará un triángulo. Si tiene otro, un círculo, si no un cuadrado, si no cuadrado con esa X, etc. Él determina la cantidad de modalidades o categorías que tiene esta variable y asocia cada una de esas categorías con un tipo de dibujo, en este caso el triángulo, el cuadro relleno, la cruz, el cuadro con una X, etc. Lo asocia a cada uno de los datos de manera que puedo identificar visualmente de manera más sencilla quiénes pertenecen a cuál grupo. También ggplot permite hacer un gráfico que se degrade un poco el color dependiendo de la intensidad. Y es justamente eso lo que estamos haciendo acá, que también se le conoce con el nombre de transparencia. Y graficando la misma figura de antes, esta variable carat contra price del conjunto de datos de diamantes o diamonds, pero agregando una transparencia, o sea, un alfa de un décimo, o sea, de 0.1. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pase que los puntos que están más alejados o no están tan concentrados estén más claros. Entonces ven que se ve como un degradado. Sus computadoras cuando lo corran lo van a notar más. Acá tal vez por la grabación no se vea muy bien, pero como les digo, si hay un degradado, ya no están todos los puntos en un negro tan fuerte, sino que dependiendo de cómo estén distribuidos va a aparecer más juntos, más negro o más clarito, digamos, en color. Acá lo mismo, pero simplemente graficando con una transparencia mayor, 0.001, 0.001, ¿ok? No, 0.1, perdón, 1 entre 100. Aquí con más claridad, vean cómo se va diluyendo hasta que ya casi no se ve nada y se van quedando aquí pues los más concentrados, ¿verdad?
Por acá cargamos otro conjunto de datos. Es un conjunto de datos de carros que viene incluido con el R. Básicamente vienen varias marcas de carros y por acá vienen características de cada uno de esos tipos de carros, como la cantidad de millas por galón que puede caminar el carro, el cilindraje, si es de transmisión automática o no, la cantidad de cambios, entre otros. Ok, muy bien. Entonces, aquí lo que se hace es tomar ese conjunto de datos, se le asignan esas etiquetas. Por ejemplo, se toma la cantidad de marchas aquí, ¿verdad? De conjunto de datos. Vean que mtcars es la variable, es la tabla completa, perdón, y year es una de las variables. Entonces, por eso digo mtg $year, ¿ok? Digo la cantidad de niveles o cantidad de modalidades que hay, como solo en una base de registro han cargo de 3, 4 y 5 tipos de marchas, de 3, 4 o 5 marchas, entonces 3, 4, 5, las etiquetas correspondientes, ¿ok? Por acá el indicador es automático o manual, por acá el cilindraje, si es de 4, 6 u 8 cilindros, y realizo este gráfico que está aquí abajo, que básicamente es la distribución de los datos para cada una de esas series. Cómo se distribuye la serie de datos de 3 marchas, la de 4 marchas y la de 5 marchas. Usando qplot, vean que el gráfico queda muy elegante, queda con cierta transparencia, bastante bien definido, bien delimitados los contornos, muy presentable, la verdad. Le digo qué es lo que quiero graficar, le digo la matriz de datos, digo que quiero hacer una geometría tipo density. Eso lo que hace es que calcula internamente la densidad, la función de densidad, y grafica la función de densidad acá, en lugar de graficar los puntos como tal. Le indico una transparencia, un título, las etiquetas, etc. Y obtenemos pues este gráfico. Otro tipo de figura que se puede hacer con la función qplot, que pertenece al ggplot, es esta que está acá, que básicamente lo que hace es graficar de acuerdo al cilindraje y la cantidad de marchas. Vean, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, la cantidad de marchas, y 3, 4 o 5, y ahora para analizar las millas por galón. Entonces, por ejemplo, este que está aquí es un vehículo de 3 marchas, de 4 cilindros, y que puede andar aproximadamente 22 millas por un galón de combustible. Por acá vamos a ver qué más tenemos. También podemos hacer gráficos tipo boxplot. Entonces vean que con esta función qplot también puedo hacer gráficos boxplot. Le indicamos nada más que la geometría es boxplot, para que le entienda. Vean que en el ejemplo anterior indicamos que la geometría era density, para que lo queremos graficar en una función de densidad. Acá lo que quiero graficar es un boxplot, entonces digo que la geometría es tipo boxplot. Noten que esta función es la misma qplot que utilizamos en todos estos últimos ejemplos, y que lo que cambia un poco pues es la selección de este parámetro. Ok, por acá vemos ya un gráfico más personalizado. Lo que se hace en este gráfico básicamente es agregar una capa que en el fondo sea blanco. Entonces se grafica con qplot, se guarda el resultado de qplot en una variable. Esto no lo habíamos hecho hasta este momento, pero es importante hacerlo cuando yo voy a agregarles cambios después. ¿Por qué? Porque si no, el programa no sabe dónde aplicar los cambios. Entonces aquí graph es el resultado de la graficación de este primer qplot, que es el que acabamos de ver. Y aquí dice que a graph agregue el modificador de que el fondo que cambie, y va a ser blanco. Entonces por eso es que cambia el fondo de acá, que es blanco, que cambia de gris como el que estaba arriba a blanco como es que está el de acá. También yo puedo hacerle cambios en los ejes. Vean que entonces lo que hago es agregar otra capa que se llama tema, que
cambia el título del eje, que cambia la fuente, o sea, el tipo de letra, a tamaño 12, color brown, italic, y lo pone en posición top, o sea, en la parte de arriba. Perdón, venga aquí, ok. También con ggplot se pueden hacer gráficos de barras. Todos los gráficos que hemos visto de complot se pueden hacer con ggplot y muchos más. Definitivamente ggplot es mucho más poderoso. Aquí creamos un data frame con cierta información, almuerzo y cena en sus respectivos precios, y vamos a hacer un gráfico de barras. Entonces vean que indico esta expresión aquí, geobar, ¿verdad? O de geometric bar, de barras, que la geometría es una geometría de barras, que el estadístico es tipo de identidad para que no le haga ningún cambio a los datos. Vean que aquí no digo qplot, sino digo ggplot directamente, y eso es una diferencia importante. La función qplot no es la que se está usando aquí, sino es esta ggplot directamente. Acá tenemos el mismo gráfico básicamente, solamente que le estamos indicando que el llenado de las barras sean de acuerdo al tipo. Entonces él va a elegir al azar para el tipo 1 un color, en este caso escogió este color, y para el tipo 2 este otro color, que es el que muestra acá. Déjenme en un instante que se me movió el acercamiento. Ok. Y así logramos tener este gráfico de aquí. Otra forma de obtener lo mismo es usando geobar aquí, indicando este AES fill igual tipo. Pero es básicamente lo mismo. Si quisiéramos agregarle un contorno a las barras, vean que aquí las barras no tienen contorno. Si quisiéramos agregarle un contorno, puedo indicar este geobar y color black. Entonces le agrega esta línea de borde de color negro a ambas barras, por supuesto. Muy bien. También puedo quitar la leyenda, vean que habitualmente sale la leyenda acá, pero podría ser que yo no la quisiera. Entonces se indica este fill igual false. Y con eso se quita la leyenda. Ya no aparece aquí al lado. También podemos agregar varios elementos como títulos con ggtitle. Podemos agregar las etiquetas de los ejes, ya lo sabemos hacer. Podemos suprimir las leyendas. Puedo decir que es un gráfico de barras. Puedo indicar que el color de relleno es un color en hexadecimal. Eso es muy importante para especificar colores muy puntuales. Nada más obtienen el código hexadecimal del color que quieren y lo colocan acá, ya el IR lo reconoce. El ancho de las barras, etc. Vean que se van concatenando las capas con este operador de más aquí. ¿Ok? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y de esa forma obtenemos esta figura. Para dibujar una línea, básicamente igual indicamos los datos, quiénes son los datos en X, los datos en Y, y indicamos que la geometría es de línea con ese geoline, eso que está por ahí. Esta es otra línea. Esa es una línea que tiene puntos en los extremos, entonces vean que pusimos geoline más geopoint, entonces eso agrega adicionalmente estos puntos, este punto negro aquí al final y este otro aquí al comienzo. Yo puedo hacer que la línea cambie un poco, entonces puedo decir geoline y digo que la línea sea de color rojo, que el tipo de línea sea punteada, que sea un poquito más grande. Puedo decir geopoint para que ponga los puntos en los extremos, pero puedo decir que lo ponga color rojo, de tamaño 4, con la figura 21, que es este círculo con un huequito, y que lo rellene en blanco. Por acá tenemos un gráfico con ggplot2. Vamos a ver, acá se hace un data frame
con una variable que se llama sexo, con 2 de mujer y 2 de hombre. Por acá algún tipo, ¿ok? Y aquí unos valores. Básicamente se arma esta tabla que está acá, se arma a mano, pero bueno, se hace un gráfico de barras con ggplot. Vea que se está haciendo un gráfico de barras complementarias, ¿ok? Por grupo. Le indico a ggplot dónde están los datos. Pongo esta instrucción que indica que el eje X es el tipo y el eje Y es el precio. Que para el relleno use un relleno dependiendo del sexo, es decir, los de un sexo los rellena de un color y los de otro del otro. Por eso los hombres salen en este color y las mujeres salen en este otro. Si la variable sexo tuviera más estados, por ejemplo, aquí se pintarían de 2 colores, 3, 4 colores más. Y bueno, y este Geom bar stat identity es para que le haga pues, las barras. Por acá tenemos básicamente lo mismo pero agrupado. Vean que este position, igual position dodge, lo que hace es que salgan 2 barras juntas en un lado, poquito de espacio y 2 barras juntas en el otro lado. Básicamente este ejercicio es el mismo del anterior. ¿Ok? Vean que sale almuerzo y cena y una barra para hombre y una barra para mujer. Hay algo más distinto además de la posición y es que estas barras de aquí son complementarias. O sea, siguen una de la otra. Estas barras de aquí no, estas barras de aquí están al lado. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta porque es distinto. Pero representa de cierta forma los mismos datos. Si le queremos agregar contorno o este borde negro, eso lo hacemos con este color black que está acá. Si queremos cambiar los colores, como les decía, puedo especificar los colores en hexadecimal, la posición para que salgan apiladas por grupos, de acorde en este caso a si es almuerzo o si es cena. Aquí se está cambiando el color en hexadecimal para el color gris y este color como amarillo fuerte. Por acá tenemos este otro que es muy parecido al anterior, simplemente pues con otros colores. Vemos este otro con ggplot, también es muy parecido. Aquí lo que se cambió, básicamente, bueno, aquí se le indicó, por ejemplo, el background, el fondo, que sea blanco y negro. Se indicó las etiquetas de los ejes. ¿Ok? Se indicó que de barras, que son black el contorno, que las barras van agrupadas en pares, que los datos están en esta matriz, que unos toman es el tipo como X y toma precio como Y, y para efectos de relleno toma en cuenta los estados de la variable sexo. Ok. Básicamente eso sería el material de hoy. Voy a moverme un momento aquí al aula virtual para analizar la tarea. Como les comentaba, aquí en el aula está ya habilitado la presentación que acabamos de hacer. Se encuentran los datos, un archivito con los datos de los ejemplos que están en la presentación. Se encuentra la tarea, que ya ahorita vamos a leer el enunciado. Se encuentran unos datos que van a ocupar para hacer los ejercicios de la tarea. Se encuentra habilitado el buzón para la entrega de la tarea, que es para de hoy en 8, más tardar a la medianoche. Se encuentra algún material de apoyo como los colores DR, que acabamos de abrirlo hace un instante, al comienzo de la lección. Y un par de libros de referencia sobre graficación en R, pura, por llamarlo de alguna forma, y graficación en R utilizando ggplot, que es pues la que vimos de última o de segunda en la clase. Entonces, muy bien, vamos a ver la tarea. Entonces, vamos a abrir el enunciado. Tal vez voy a abrirlo en otra pestaña para que me salga más
más grande. Muy bien. Bueno, dice que es la tarea número 2 del curso. Ocupan utilizar estos datos, que nosotros ya los tienen ¿cómo se llama? En la clase anterior. Igual los pueden bajar del aula. Graficar usando el comando plot, que esa es la graficación estándar, y el comando qplot, que ese es el de ggplot. En el plano XY, las variables de entrega versus precio de este conjunto de datos. Aquí hay dos figuras, una figura hecha con plot, que es el primer tipo de graficación que vimos, y otra figura hecha con qplot. ¿Ok? Y en un eje sale la entrega, en el eje X, y en el eje Y sale el precio. Para acá en el ítem 1.b dice grafica utilizando scatterplot 3D, que era el de 3 dimensiones, estas 3 variables que son entrega, precio y durabilidad. Graficar la matriz de correlaciones de 4 formas distintas. Por ahí andan unos ejemplos que analizamos ahora en clase sobre esto. Utilizando boxplot, vean que hay boxplot en mayúscula. Recordar que hay un boxplot con la B minúscula que no es el mismo. Acá es el de mayúscula. Encontrar los atípicos de una tabla de datos, que es esta misma que se da acá. Por acá se pide hacer algunas cálculos en R, pues para ver que lo dominan un poco mejor. Se define un vector con valores. Y se pide que haga aquí algunos cálculos sencillos, que lo defina utilizando la función de concatenar o la función de secuencia. Ven que aquí hay un patrón de secuencia claramente en estos números. Va brincando de 2 en 2. Ok. Algunas preguntas aquí de cálculos que tienen que hacer con secuencias de matrices, datos y demás. No voy a entrar en mucho detalle. Voy a bajar un poco tal vez a estos ejercicios que son más interesantes. Vean que aquí pedimos graficar la función coseno en este intervalo, se crean esta secuencia de datos, se usa este código. Y lo que se pide básicamente es decir cuál es la diferencia entre la graficación hecha así y la graficación hecha así. Para eso ustedes corren ese programita y pues ven las diferencias y lo notan en su reporte. Por acá, utilizando los comandos plot y par, generar estos dos gráficos. Y estos otros dos. ¿Ok? Y acá, ya casi que para terminar, viene un código que realiza una graficación y ustedes tienen que explicar qué es lo que hace ese código. Tiene que decir, bueno, este segmento dibuja, no sé, un triángulo o dibuja una serie de tiempo. Esta serie es de tales tipos de datos, esta otra es de tales otros. Por acá sale, no sé, un gráfico de barras o sale un gráfico de pastel, etc. Tienen que ir explicando lo que va haciendo el código ahí que se les da. Por acá se pide graficar una información de acciones de distintas empresas utilizando el paquete de graficación estándar de R y por acá hacer lo mismo pero con ggplot2, que fue de lo último que vimos. Y en la pregunta 12 ustedes deben utilizar estos datos que también se encuentran en el aula virtual y hacer 3 gráficos que ustedes consideren interesantes. Son 3 gráficos a elección de ustedes. La pregunta sí tienen que hacerla, pero ustedes escogen cuáles gráficos quieren hacer. Eso sí, tienen que hacerlo usando ggplot2. No se vale hacer los gráficos utilizando la graficación estándar de R. Si no, pues este ejercicio es para fortalecer y que repasen un poquito sobre cómo hacer gráficos con ggplot2 o con qplot, ¿verdad? Que es la función también de graficación de ggplot2, pero no pueden usar plot solo, que ese es de la graficación estándar, ese no está permitido para esta pregunta. Recuerden que hoy deben subir al buzón la tarea número 1, que fue la que se asignó la semana pasada. No sé si alguien tiene alguna consulta.
Ok, muy bien. Si no tienen ninguna consulta, eso sería todo por la clase de hoy. Una vez más, recordarles que el foro está disponible para la lección 2 para las dudas que vayan surgiendo al respecto de la tarea 2 o de alguna cuestión ahí de R que no les esté funcionando o que tengan alguna duda. Con muchísimo gusto acá en Promidad les ayudamos a abarcar sus dudas. Si no hay más por hoy, es un gusto haberlos tenido por acá y que tengan muy buenas noches.